¿Por dónde empezar si quiero dejar de sufrir? Hola sanadores, hoy los saludo desde mi hogar nuevamente. Creo que hace un buen rato no nos veíamos. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema que para mí ha sido muy importante en todo el proceso de sanación y de vida que he tenido hasta el momento. Y es comprender y recordar cómo alejarme del sufrimiento, cómo simplemente dejar de sufrir. Y más que alejarme, comprender que no necesito sufrir para vivir. Y para esto, simplemente les quiero compartir mi reflexión sobre cómo yo he superado, por decirlo de alguna manera, tal como lo dice el humanismo universalista, ese sufrimiento. Eso que nos hace pensar, sobrepensar, que nos hace simplemente salir de esa paz que en ocasiones llegamos a sentir, porque uno de los retos mayores para el ser humano también es sentirse en paz. Y realmente es así, porque ¿cuántas veces te has sentido en paz? Contigo misma, contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido esa plenitud en tu corazón, en tu mente, que tanto ruido hace? Yo la he sentido muy poco, pero cada vez la siento más, porque cada vez me doy cuenta de que es posible superar ese sufrimiento y que no es necesario, pero que hace parte de nuestra experiencia humana. Y recientemente comencé a pensar cómo yo he superado ese sufrimiento y es que primero diferencié lo que es el sufrimiento del dolor, porque realmente eso es importante comprender cómo llega algo a convertirse en sufrimiento para nosotros y cómo lo sentimos en nuestro cuerpo. Y empezando por ese dolor, primero diferencié que muchas veces el sufrimiento puede llevarme al dolor físico y muchas veces tantos pensamientos de las cosas, de las memorias de dolor, de culpa, de las situaciones difíciles, de las personas que me han hecho daño en momentos puntuales de mi vida, llegan a mi mente y eso hace que en mi cuerpo haya una manifestación, una somatización de todos esos pensamientos, dolores, bueno, culpas, memorias que he tenido a lo largo de mi vida, pero es por el significado que yo les doy. Porque si yo pienso que alguien me hizo daño, que me hizo sufrir y siento que esa persona no merece vivir, ¿cómo se va a manifestar eso en mi cuerpo, por ejemplo? Entonces, en ese momento, cuando yo veía y sentía y pensaba esas situaciones, estaban cargadas de significados dolorosos, de angustia, de culpa, de rabia, de enojo. En mi cuerpo el dolor se veía, era evidente, físico, en mis vísceras, mi estómago. Nuestro estómago, nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro, aunque no lo creamos, pero aquí se producen un montón de hormonas que también hacen parte de esa regulación a nivel corporal, temperamental, ¿sí? Y controla otras funciones importantes para nuestro estado de ánimo. Y eso me afectaba profundamente, ese sufrimiento psicológico me afectaba profundamente mi cuerpo físico. Yo lo sentía en mis vísceras, yo sentía el ardor, la gastritis, el dolor, la inflamación de mi colon, todo lo sentía, como si alguien me estuviera clavando e inyectando todas esas enfermedades y malestares físicos. Pero yo era la que lo estaba haciendo con mis pensamientos, a través de mi mente, a través de la perspectiva y de la experiencia que yo le quería poner y adjudicar a esas
situaciones de vida por las que había pasado. Y lo peor de todo es que en ese momento, bueno, lo peor no, simplemente en ese momento yo no era consciente, yo no recordaba, pero a través de esa inconsciencia yo vivía ese dolor y ese sufrimiento mental, esos pensamientos, esas situaciones a través de sentimientos que me enfermaban, ¿sí? Y sentía que yo era la víctima. Y eso es otra cosa, el victimismo. ¿Cómo llegamos a pensar que esas situaciones, el papel que nosotros tenemos en esas situaciones es el de víctima? Yo sentía que era la víctima, yo sentía que era la que necesitaba recibir perdón y no perdonar. Y no quiere decir que aquellas personas que te hagan daño no necesiten, no deban disculparse. Claro que deben hacerlo, pero muchas de ellas viven en la inconsciencia y eso no te corresponde a ti cambiarle el mundo y la perspectiva de la vida a esa persona. Ese es su proceso de evolución y hay que respetarlo, no interrumpirlo. Pero claro, enseñar con el ejemplo, enseñar con tu experiencia de vida. Si ante el mundo yo me presento como víctima, la que se queja, a la que siempre le tienen que pedir perdón, ¿qué esperas recibir? Vas a cargar con ese título de la víctima en tu frente, en tu vida, en tus hombros, y créeme que te va a pesar, porque vas a dejar de vivir una vida de alegría, una vida de bienestar, y vas a convertirte en una víctima del mundo. Y hay que salir de ese rol de víctimas para comenzar a sanar. No hay que justificar la maldad y los actos de maldad del ser humano, claro que no, pero también hay que comprender y recordar que nosotros vinimos a disfrutar, a vivir en bienestar, a vivir en paz. Pero mientras recordamos eso, el proceso puede ser doloroso por todo ese sufrimiento a nuestro alrededor, por todo ese sufrimiento que creamos en nuestra mente. Entonces, cuando yo me convertí en co-creadora de mi realidad, cuando me di cuenta de que yo no necesitaba ser la víctima, ni ponerme ese rol, ni sentirlo así en mi corazón, la magia comenzó a suceder. Comenzaron a pasar situaciones y experiencias de vida que me ayudaban a sanar. Y las cargas, las culpas, las personas que en algún momento me habían hecho daño, comenzaron a cambiar también. Y muchas de ellas, quienes seguían viviendo en la inconsciencia de sus actos de maldad, simplemente se alejaron y yo comencé a soltar. Y yo comencé a soltar a través del tiempo, gracias al tiempo y gracias a la gratitud y al agradecimiento que comencé a sentir en mi corazón por esas situaciones, a pesar de lo dolorosas y el sufrimiento que me causaron. Con ese agradecimiento, la sanación comenzó a llegar. Y fue mucho más simple, día tras día, comprender que puedo vivir en amor y que puedo vivir en paz, al igual que tú. Porque parece que hablara desde una posición de incomprensión a veces, porque yo no sé por qué situación estás pasando tú. Yo no sé qué tanto daño te han hecho o qué tanto daño has hecho tú. Pero hoy te invito a que más allá de todos esos pensamientos, traigas esas memorias de sufrimiento, traigas ese sufrimiento, lo pongas enfrente de ti y le agradezcas. Yo he pasado por unas crisis depresivas y ansiosas en mi adolescencia y en mi adultez temprana, lo suficientemente fuertes como para pensar en la idea de suicidarme. Sin embargo, con el tiempo, con las situaciones y con la apertura de mi corazón a la sanación, le di paso a la recordación y a la comprensión de que yo ya estoy anclada a la vida,
de que siento deseo de vivir, porque soy merecedora de toda esta vida tan hermosa, tan grandiosa, y veo el potencial en cada situación difícil que atravieso, porque esta es una gran escuela. Esta escuela llamada Tierra es eso, un sitio para aprender, un sitio para recordar, porque realmente no solo aprendemos, sino también recordamos. Ya la sabiduría está en nosotros, en cada uno de nosotros. Y te invito a que a través de esas memorias que traes hoy conmigo, aquí en este momento de sufrimiento, a través de todas esas personas, sentimientos en tu corazón que te han envenenado, sensación de que eres víctima o de que has sido víctima en tu vida, que traigas todo eso y que comiences a pensar qué has ganado con todos esos sentimientos, qué has ganado con ese título de víctima y qué pretendes ganar. Porque claro, muchas veces ser víctima es beneficioso, porque entonces los demás nos dan, los demás se compadecen, los demás sienten lástima. Pero ¿no sería mejor si te conviertes en la co-creadora, en el co-creador, en el líder, en el protagonista de tu propia vida, de esta vida? Créeme que ahí soltar simplemente se convierte en una tarea del día a día, sencilla, y que de manera gradual nos lleva a este proceso hermoso de la sanación, de la reconciliación con tu corazón, ese portal que tienes aquí para la conexión con lo que ya eres. Así que recuerda, sanador, sanadores, que comenzar a sanar empieza por agradecer. Hoy yo agradezco la depresión, agradezco a esa maestra que tanto me ha enseñado y tanto me quiere, porque sin ella yo no me habría autoexplorado de la manera en que lo he hecho, yo no me habría permitido hacer conciencia de lo que soy y comenzado a recordar todo lo que puedo ser y toda la abundancia que merezco. Así que espero que estas palabras dejen una semillita en tu corazón y nos vemos muy pronto con muchísimos más pasos sanadores. Chao, chao.